ciudad de Mercedes te invita a la primera Feria Digital del Libro de la ciudad. ¿Cómo ver las charlas y presentaciones? Ingresá a la página oficial de Facebook del Consejo Deliberante de Mercedes o del Gobierno Municipal y dale me gusta o ingresá a la plataforma de la Librería La Paz y buscá la transmisión. También podrás verlo en los canales de cable locales, Señal 2 de Cablevisión y Canal 4 de Cabletel todos los días. Un panel de lujo sobre feminismo. Mi nombre es Adriana Vidal Domínguez, soy concejal y me acompaña también para participar de esta interesante charla María Dolores Cabral, compañera de banca. María Dolores. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. ¿Por qué todos, todas y todes? Porque acá en este estudio hay varias personas que nos están escuchando y es para mí un honor estar con mujeres tan brillantes, mujeres que honran, que nos honran como tal, mujeres en lucha, mujeres que resisten. Así que es para nosotros, no solamente para Adriana y para mí, sino en realidad es un honor para todo este pueblo que está viviendo esta fiesta máxima que es la Feria Digital del Libro, contar con ustedes. La verdad, un honor, un privilegio, bienvenidas. Ahora vamos a dejarla con Perla. Perla, gracias por tu dulce compañía, por también apostar a la presencia de la mujer en esta Feria del Libro. Totalmente. ¿Cuántas mujeres? Bienvenidas, Adriana y Dolores. Bueno, mi nombre es Perla Mendoza, yo voy a estar aquí junto a estas excelentes mujeres que quiero presentarlas. Nos van a estar acompañando en el panel de debate que se ha formado sobre feminismo, exclusión y xenofobia. La señora Victoria Analía Donda Pérez es abogada, activista de derechos humanos y política argentina, hija de detenidos, desaparecidos, nació en la ESMA mientras sus padres permanecían secuestrados por la dictadura cívico-militar argentina. Fue concejal, diputada nacional y actualmente ocupa el cargo como titular del INADI en la Argentina. También nos acompaña Mónica González, la primera mujer diputada, eurodiputada latina. Ella nació en Matadero, ciudad de Buenos Aires. En un reportaje que brindó a Telam dijo considerarse correntina ya que sus padres se radicaron en Esquina Corrientes. Mónica es la primera diputada argentina en el Parlamento de Madrid, copresidenta del Intergrupo de Lucha contra el Racismo y por la Diversidad del Parlamento Europeo, creado para promover la igualdad, contrarrestar el racismo y educar en la no discriminación. También nos acompaña Cecilia De Bessi, escritora, periodista, ensayista, autora del libro En tu nombre, miembro de Periodistas Argentinas, máster en violencia de género y violencia intrafamiliar por la UNESCO, creadora de Mujeres que Relatan. Y por supuesto nos acompañan dos grandes autoras de la editorial Planeta. Una es Florencia Abate, investigadora, novelista, poeta, ensayista, doctora en letras por la UBA, investigadora del CONICET, ha publicado varios libros y también la Biblioteca Feminista nos acompaña. También nos acompaña María del Mar Ramón, escritora feminista, colombiana, viviendo en Argentina, es cofundadora de la organización no gubernamental argentina Red de Mujeres,
co-creadora del colectivo feminista colombiano Las Viejas Verdes, autora del libro Coger y Vivir sin Culpa, Tirar y Vivir sin Culpa. Muy buenas tardes y qué honrados nos sentimos como correntinos tenerlas a todas ustedes para debatir el día de hoy. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Un gusto. Muy bien, gracias, Perla. Gracias por la bienvenida. Bueno, bienvenidas a todas y las voy a dejar para que conversen entre ustedes. La verdad que yo no quiero hablar más, quiero escucharlas cada minuto. Hay muchísima gente, muchísimas mujeres, muchísimos movimientos que las están viendo desde distintos lugares, así que bueno, les dejo picando acá esta pregunta. ¿Qué importancia tiene para ustedes el movimiento de mujeres en el mundo hoy? ¿Te parece que comience o cómo lo tenés pensado, Perla? Sí, comenzá, perfecto. Dale, genial. Bueno, un gustazo estar con ustedes en esta mesa con compañeras tan importantes en lo que es la lucha, en lo que es el movimiento feminista, como es obviamente la muy conocida Victoria Donda, como es Cecilia De Becchi, Florencia Abate y María del Mar. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Estoy ahora mismo en Bruselas, aquí son las 10 de la noche, por lo tanto no sé si me podré quedar hasta el final, pero solamente rompo el hielo para abrir el debate y como bien decía Perla, la idea es que conversemos, ¿no? Que no que hagamos un monólogo de lo que hemos hecho hasta ahora, pero bueno, que larguemos algunas preguntas. Yo creo que el movimiento feminista es ahora mismo, junto con el movimiento ecologista, los dos grandes motores del mundo, como en otro momento lo fue el movimiento obrero. En este momento, tanto el ecologismo como el feminismo son los movimientos que más atraen fuera de los partidos políticos, de las ideologías. Creo que es transversal a lo que son la ideología, ¿no? Es verdad que se combate en el ecologismo con un discurso negacionista y en lo que tiene que ver con el feminismo, las mujeres que aplicamos el feminismo, se combate también con un discurso de que está todo ganado, ¿no? Así que yo solamente quiero dispararle un par de ideas. Como sabéis, como saben ustedes, llevo en política hace casi 20 años. Empecé en Corrientes, yo soy de Esquina, de la ciudad de Esquina, y empecé muy joven en las juventudes del partido, en ese momento el Partido Autonomista, que es donde tuve la oportunidad de militar, y desde que estoy en España milito en el Partido Socialista Obrero Español, que junto con Podemos son los dos partidos que gobiernan España y que han hecho posible los principales cambios. A mí me gustaría preguntarle a las compañeras de mesa que me acompañan, sinceramente, ¿qué retos afrontamos como el feminismo, ¿no? ¿Cuáles son los retos de futuro dentro de este protagonismo que tiene el discurso feminista en la agenda política actual? Yo creo que de todos los partidos, pero especialmente en los partidos con un compromiso social y con un compromiso con lo que es la justicia social, ¿no? Y unido a esto, yo creo que los tres temas que habéis planteado, Perla, vienen muy en relación, porque la mujer está muy relacionada con la exclusión en todos los lugares del mundo y atravesada puntualmente ahora con esta terrible pandemia que afectó primero Europa y que ahora tiene Latinoamérica como el epicentro, ¿no? Vengo de Madrid, vengo de una zona donde efectivamente ha sido el foco de la pandemia hace solo unas semanas atrás, y vemos que ahora el foco de la pandemia está en Latinoamérica, países como Brasil, como Chile, etc. Y la tercera pregunta que lanzo es, ¿podemos hablar de un discurso de xenofobia, discursos de odio en Latinoamérica con otros vecinos? ¿Eso es realmente así? ¿Qué piensan sobre esto, ¿no? ¿Qué retos afrontamos? ¿Cómo relacionamos la mujer con la exclusión? Y sobre qué nos consideramos por xenofobia. ¿Somos en la Argentina xenófobos o creemos que esto pasa afuera viniendo de ser un país de inmigrantes? Porque si algo se nos conoce a los argentinos en el mundo es que hemos nacido en los barcos, o nuestros padres y abuelos han nacido en los barcos. Por lo tanto, ¿podemos ser xenófobos viniendo de inmigrantes? Dejo abierta la pregunta y ya me callo para escuchar a las compañeras, que seguramente será un debate enriquecedor. Y muchas gracias a la compañera concejala
de Mercedes, sé lo que es el trabajo municipal, igual que Victoria, que también sé que su trayectoria empezó siendo concejala, y es muy importante la conexión con lo municipal y con el tejido asociativo feminista de base, y en ciudades tan complicadas como es la idiosincrasia correntina, ¿no? que conocemos que no es lo mismo militar en un partido político, ser concejala en un pueblo de Corrientes, que en ser en una gran urbe como puede ser Buenos Aires, Rosario, Madrid o Bruselas, ¿no? Así que me callo y ya escucho a las compañeras. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé, ¿puedo hablar? No sé cómo tenían como organizado el debate, pero antes de que te vayas, Mónica, pues yo también me tengo que ir un ratito antes, quería saber si te escuché mal o vos viviste en Mataderos. Yo nací en Mataderos, pero de muy chiquita me llevaron a Corrientes, y yo realmente me siento correntina, no tengo una identidad porteña, ¿no? Entonces no sos hincha de Chicago como yo. Sí, ¿No sos hincha de Chicago? Sí sos hincha de Chicago. No, yo verdad que lo que me gusta es Racing, pero no soy muy forofa del fútbol. Yo realmente me siento correntina y eso es lo que es mi identidad. Está muy bien, está muy bien. Nada, quería sacarme esa duda porque digo, a ver si tenemos algo más en común, además de ser... Bueno, primero muchas gracias a las compañeras que me invitaron. Quería retomar un poco lo que decía Mónica, lo que plantea Mónica acerca del desafío de ser feministas en este momento, y desde el lugar que me toca hoy ocupar, ¿no? Digo, yo fui concejal hace ya varios años, y los últimos 12 años diputada nacional, y hoy me toca ser titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Y voy a empezar respondiendo la última pregunta de Moni, dejando algunas otras preguntas a ver si podremos contestarnos. Los argentinos, las argentinas y les argentinas, a diferencia de lo que pensamos y de lo que realmente se está construyendo y se construyó desde el Estado también, no nacimos en los barcos, no somos un país de inmigrantes. Somos un país que está conformado por inmigrantes, pero donde el 70% de la población, de acuerdo al último censo nacional, que fue hace más de 10 años, tenemos algún componente en nuestra sangre que es de comunidades originarias o afrodescendientes. Argentina es un país altamente racista y xenófobo, a pesar de lo que pensamos. Sí, podemos ser racistas y xenófobos en Argentina y en el resto de América, porque a pesar de ser lugares ocupados por las colonias europeas, tomamos las estructuras sociales de castas en el lugar de la Argentina, desde la estructura social de casta de la monarquía española, tomamos esta diferencia de clases. Entonces, vimos una clase dominante que en el origen del Estado argentino construyó no una sociedad de casta, pero sí una sociedad de clases sociales muy definida. Argentina y el resto de América está construido sobre un sistema de desigualdades, y ese sistema de desigualdades está edificado sobre 3 pilares. El primer sistema de desigualdad fuertemente arraigado tiene que ver con el patriarcado. El segundo pilar es el clasismo que hay. Y el tercer pilar tiene que ver con el racismo. La primera causa de discriminación en Argentina es la pobreza y el racismo. Y esto está muy presente. Luego hay otros elementos que suman a estas estructuras de desigualdad. Tiene que ver con lo territorial. Vos, Mónica, planteabas que te sentías correntina. Claro, las provincias y en nuestro país, si tu identidad no se construye en una provincia, te la sacan, porque no es lo mismo ser correntina que ser porteña, porque el puerto suele ser el que manda, y de hecho hay un dicho como conocido, que, bueno, Dios atiende en Buenos Aires. Eso significa que una parte grande pasa por Buenos Aires, y las compañeras escritoras, artistas de la mesa, en esto creo que van a poder aportar mucho, en cuanto a la mirada de la desigualdad territorial, ¿no? No es lo mismo
ser una escritora, ser periodista, ser una artista que vive en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que ser un artista de las provincias. Y voy a hablar de las provincias y no del interior, porque considero que esto también de hablar del interior es otra muestra de esa desigualdad territorial, ¿no? Y el otro universo de desigualdades tiene que ver con la cuestión etaria. Pero bueno, tenemos tantas desigualdades que hay que elegir con cuáles a cuáles vamos exponiendo para poder ir derribando esas construcciones que oprimen a tanta gente. Sin dudas, el feminismo tiene un desafío. Para mí, el desafío es poder encontrar en las interseccionalidades las formas de superar al propio feminismo. No es lo mismo ser feminista, rubia, educada, vivir en la ciudad de Buenos Aires, que ser feminista, ser no blanca y vivir en alguna de las provincias de nuestro país. Y tampoco es lo mismo vivir en una capital de la provincia que en una comuna, en un municipio alejado de la capital de la provincia. Por eso también quería estar presente en esta feria del libro virtual que convoca el Consejo Deliberante de una ciudad que no es capital de provincia y que es tan importante como cualquier otra de las ciudades de nuestro país. No sé qué piensan el resto de mis compañeras alrededor de la discusión que se viene dando también desde los medios de comunicación en Argentina acerca del racismo y cómo impacta en cada uno de los sectores sociales en los que vivimos. Pero bueno, esa es la mirada que venimos construyendo desde esta gestión del INADI. Bueno, no, con respecto a lo que decía Victoria, bueno, yo trabajo en CONICET y de hecho investigo literatura argentina y es muy interesante ver que han sido escritoras mujeres generalmente excluidas del canon, porque el canon argentino literario del siglo XX ha sido predominantemente masculino. Si le preguntamos a cualquiera quiénes son los escritores más importantes de Argentina, te van a decir Borges, Cortázar, bueno, Roberto Arda, ¿no? El Marechal. Y es muy interesante ver que hubo muchas escritoras mujeres que justamente, porque otro tema de la literatura es que la literatura no ha representado demasiado esas realidades, o sea, las obras canónicas de la literatura argentina transcurren por lo general en Buenos Aires y están escritas desde un imaginario, digamos, androcéntrico del varón occidental, de la cultura europea incluso, ¿no? Si pensamos obras que incluso que nos gustan mucho, qué sé yo, como Rayuela de Cortázar, personajes van entre París y Buenos Aires, ¿no? Y yo he investigado autoras como Libertad de Mitrópolos, que es una autora nacida en Jujuy, o mismo Sara Gallardo, que ellas se han animado a escribir novelas desde el punto de vista, por ejemplo, de personajes que pertenecen a la comunidad Wichi, ¿no? Como Isejuaz de Sara Gallardo. Hay una novela muy linda de Libertad de Mitrópolos que se llama Río de las Congojas, que también está vista desde el punto de vista de una mujer mestiza durante la colonización española. Y me parece muy interesante esta alianza que hay entre esa mirada, digamos, de las mujeres hacia otros sujetos oprimidos, ¿no? Porque esto es algo que recorre la historia de los feminismos, ¿no? Un poco yo en mi libro Biblioteca Feminista, digamos, trabajo una serie de autoras, digamos, ya muy consagradas de la historia de los feminismos desde la Revolución Francesa, y es notorio ver cómo hay una constante, por ejemplo, desde Olympe de Gouges, la francesa que escribió la Declaración de los Derechos de las Mujeres durante la Revolución Francesa, que fue una respuesta a que justamente esa revolución burguesa no les dio el carácter de ciudadanas a las mujeres, fue una revolución hecha para los hombres, ¿no? Les negó la ciudadanía, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la propiedad. Y Olympe de Gouges no solamente escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer, sino que era una militante de la causa de la abolición de la esclavitud. Del mismo modo que las primeras sufragistas en el siglo XIX también eran abolicionistas de la esclavitud. Y otras autoras que tomo, como por ejemplo la anarquista Emma Goldman, ella era un inmigrante, ¿no? Y la mayor parte de la clase obrera en Estados Unidos en esa época, a principios del siglo XX, era inmigrante.
las mujeres eran inmigrantes. Entonces, también hay una profunda mirada sobre esta cuestión de la xenofobia. De hecho, a ella la expulsan de Estados Unidos, es deportada a Rusia por su militancia política, ¿no? Y bueno, y esta mirada se continúa también, bueno, cuando, por ejemplo, Clara Zetkin polemiza con las feministas burguesas, polemiza porque las feministas burguesas no están viendo cuáles eran las necesidades de las mujeres de las clases trabajadoras, ¿no? Ella lucha por el reconocimiento de derechos laborales como la licencia por maternidad, las horas libres para amamantar, las guarderías, y estas eran problemáticas que el feminismo burgués de alguna manera no registraba, ¿no? Y de la misma manera tenemos una autora como Angela Davis y toda la tradición de los feminismos negros, del que proviene justamente el concepto de interseccionalidad, que ha mostrado cómo la opresión de, justamente, Angela Davis señala en Mujeres, Raza, Clase, que cuando se da la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, sin embargo, el 80% de esas mujeres que habían sido esclavas y son liberadas, la única posibilidad de trabajar que encuentran es como empleadas domésticas en condiciones muy parecidas a las de la esclavitud, porque no podían salir de esos domicilios salvo cada 15 días, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante eso, señalar que este concepto también que usamos tanto de interseccionalidad, antes de haber sido como elaborado académicamente en los 90, fue en realidad parte de la experiencia de los feminismos afroamericanos, que justamente se polemizaban con el feminismo blanco y burgués porque no reconoció, no tenían en su agenda problemáticas como las de las empleadas domésticas, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi pequeño aporte en relación a lo que decía. ¿Me toca? Así funciona. Me parece súper interesante ese recuento que hace Florencia, porque yo creo que justamente una de las cosas más interesantes que tienen los feminismos hoy en día es plantearse también como una herramienta de construcción política que desmonte todas las formas de opresión, y que creo que es algo como un camino de un montón de discusiones y debates, y justamente en estos días con las oleadas de protestas con respecto al racismo, el feminismo y los discursos de Angela Davis han vuelto un poco a ponerse en eje de los feminismos y de las formas en las que construimos las feministas, que no pueden dejar de lado que el género no es la única forma de opresión, y que siempre tenemos que tratar de pararnos desde la interseccionalidad. A mí me pasa como migrante, como mujer migrante, que por lo general es una identidad desde la que procuro casi ni hablar mucho, porque yo soy una mujer migrante rubia y blanca. Y es curioso, pero es casi como si mi condición de migrante no tuviera ninguna relevancia y comparada con cómo me veo. Entonces, toda mi experiencia como migrante no se puede comparar con la situación migratoria y las experiencias migratorias de personas que tienen otro color de piel, que tienen otra identidad de género, y por eso para mí es tan importante aquí destacar la interseccionalidad. A mí, por supuesto, en Argentina, considero que es un país en relación a los otros países de América Latina que sí tiene toda una elaboración, al menos desde su constitución, con ese preámbulo de para todas las personas que quieran habitar suelo argentino, con una apertura frente a la población migrante, y también lo tiene bueno, la ley del 2004 es una ley que fue como punta de lanza en pensar en la migración como un derecho humano en América Latina y demás, pero lo que pasa con la xenofobia es que por lo general se confunde un poco con aporafobia, ¿no? Como que el problema no son los y las migrantes, sino qué calidad de migrantes y los y las migrantes que vienen de situaciones más precarizadas y más vulnerabilizadas. Porque no miramos igual a quienes vienen de Europa que a quienes vienen de Venezuela. Y no miramos como eso es importante destacarlo, porque muchas veces hay discursos que son racistas y que son directamente aporafobia, que se disfrazan de xenofobia. Y lo que pasa es que en nuestros países no molestan todos y todas las migrantes. Hay unos y unas que molestan particularmente, y es porque vienen
justamente de otras precarizaciones. Entonces creo que eso es algo que el feminismo sí tiene que cuestionarse y que sí tiene que ser parte fundamental de sus discursos, y que creo que al menos unos feminismos a los que adherimos y que políticamente han tenido muchísima resonancia en Argentina empiezan también a cuestionar eso, empiezan a cuestionar, porque no podemos dejar de mirar con perspectiva de género ningún fenómeno social. La migración también hay una feminización de las migraciones que es importante y que justamente también además lo hace una cuestión directamente feminista. Entonces yo creo que hay muchos avances, creo que hay una conciencia de las feministas de pensarnos siempre como feministas interseccionales y de cuestionar todas las formas de opresión. A mí me cuesta mucho criticar a Argentina, yo quiero mucho a Argentina, entonces es como todo el tiempo como un dilema, porque tengo como, y porque he sido muy bien recibida en Argentina, pero también entiendo las razones de ese buen recibimiento, y que estoy en un lugar de la clase media porteña progresista, y que eso obviamente es un gesto, me muestra un gesto de la Argentina, que siempre va a ser un poco más amable, y creo que incluso esa forma de ignorar la experiencia de primera mano, la violencia xenófoba, es apenas un gesto más del racismo implícito y que a veces nos cuesta mucho reconocer en Argentina, pero que por supuesto que está, y que está incluso desde su propia negación, ¿no? Como esta cosa de no, en Argentina ni siquiera somos racistas porque aquí no hay población afro, y eso es como bastante agresivo, teniendo en cuenta que sí la hay, y la invisibilización que hacemos y que se hace, pues es apenas otro síntoma de un problema estructural muy profundo del que Argentina también sufre como latina. Bueno, no sé si se escucha bien. Te escuchamos perfecto. Bueno, yo quería compartir un texto. Nosotras tenemos un grupo que se llama Mujeres que Relatan, que nos juntamos todas las semanas y somos todas de diferentes países de Latinoamérica. Pero quiero leer un pedacito de un texto porque ustedes no van a saber de qué país es ella. Entonces, para que vean que a las mujeres nos unen mucho más cosas que las diferencias. Entonces, si bien estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dijeron en el panel, también creo que nosotras tenemos que estar por encima de esas diferencias. Porque a la hora de luchar, todas tenemos que ser las mismas. Y las mismas compañeras a la hora de salir a la calle y de pedir sobre nuestros derechos. Entonces, digamos, esas mismas divisiones que estamos haciendo dentro del feminismo nos dañan a nosotras mismas. Entonces yo ahora quiero leer un texto chiquitito de una alumna que es mexicana, y ella explica en su niñez cómo va formando la psiquis una mujer, ¿no? Y ella es una niña pequeña en un barrio, y su psiquis de mujer se va armando en un local que está pegado a lo de su mamá. Entonces dice, no voy a ser modelo de revistas para hombres, porque no soy rubia, no tengo piel blanca y soy súper flaca. Una prima dice que parezco nadadora, nada por delante y nada por detrás. Creo que nunca me va a salir nada. Ser prostituta, un trabajo con fecha de caducidad. Cuando llegan las más jóvenes y tu cuerpo está cansado, la vida se hace más difícil. No me gustaría tener esas preocupaciones. Ser amante parece que a veces es mejor que ser esposa. Tienen más regalitos y atenciones cariñosas, pero tienen que aguantar golpes y rechazos para quizá algún día puedan ganar un lugar. Tampoco se tiene nada seguro. Ser la esposa es difícil, porque si el marido vuelve con una enfermedad, te toca cuidarlo después de que te abandonó, en las buenas y en las malas, dice la religión. Ropa hay de muchos tamaños para cuerpos diferentes. Ya sigo, Ser madre de varios hijos para hacer feliz a tu marido, tampoco sé si es una buena opción. Alma se ve tan cansada y triste, además huele a leche, y el flaco se queja de que no se arregla, ni dándole los hijos es feliz. La brujería no trae el amor, ni lo atrapa. Me pregunto, ¿por qué 7 machos? En los tiempos de Zafra hay más dinero, más sexo y más decepción. Hay mujeres que buscan cuidarte y apoyarte, y otras, que aún no logro entender por qué, buscan humillar, atacar, vigilar.
eso último no me gusta. No voy a ser así. Que en este mercadito puedes darte el lujo de ser buena persona, pero no de ser ingenua. Me pregunto, ¿qué otras opciones habrá para mí? ¿Será que tengo que elegir entre ser una ama de casa abnegada, bien portada, pulcra, hasta donde pueda y respetada, o usar mi cuerpo para ganar dinero, o ser la amante y recibir regalos para recibir algunos golpes, porque no estoy siendo una buena mujer y en el fondo me lo merezco? Bueno, en el taller surgen muchísimas cosas y la escritura, tomada desde la perspectiva de género, va narrando el cotidiano femenino de una manera que todas nos podemos encontrar, aún viniendo de diferentes lugares, teniendo diferentes historias de vida y teniendo, porque México, Colombia, Venezuela, Uruguay y también hay argentinas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leernos, a narrarnos, a escribir, todas tenemos un punto de contacto, ¿no? Y ese punto de contacto es que el patriarcado nos atravesó a todas. Es decir, todas nacimos en un mundo patriarcal, todas nacimos en un continente patriarcal, en un país patriarcal. Yo soy de Uruguay, pero también fui criada de cierta manera. Si bien en mi casa éramos 3 mujeres, digamos, cuando uno sale, digamos, de su casa, igual también se encuentra con un mundo que está estructurado de una manera patriarcal. Entonces, yo estoy muy orgullosa del movimiento feminista, muy orgullosa, porque el movimiento feminista nos vino a ayudar a desconstruirnos a todas y a todos. Si bien faltan muchas cosas, y yo lo entiendo, pero para mí es un lugar de redes, de refugio, de respeto, de sororidad. Yo encuentro en todos lados donde voy, donde hay redes de mujeres que estamos completamente activas. La verdad que en esta cuarentena no se paró de trabajar. Estamos todas en red, cubrimos muchísimos espacios sociales donde el Estado no llega, y nosotras estamos cubriendo esos espacios, con todas las compañeras, en red. Entonces, a mí no me importa si me llama Feli, que debe estar por ahí, de la Villa 31, charlamos a la noche, no sé, yo no lo estoy sintiendo y no lo estoy viviendo de la misma manera que lo están narrando. Entiendo que quizás quien lo recepciona, sí, lo ve diferente, pero a la hora de salir por la otra, a la hora de ayudar, a la hora de tejer una red, estamos todas, y somos todas iguales. Por supuesto que nada, comparto que hay ciertos ámbitos, por ejemplo la política, que suceden otras cosas, pero que también las compañeras dentro de sus espacios tienen que luchar porque todas tengamos un espacio y una igualdad. Justo Vicky ahora decía también lo de las periodistas que están buscando la ley de equidad, bueno, y las escritoras que no tienen un lugar, pero yo les agradezco porque también todo el trabajo que hacen las escritoras, ¿no? Desde el feminismo, es también nos ayudan a desconstruirnos. Entonces, todos esos lugares donde nosotras estamos resistiendo para desconstruirnos, vamos a cuidarlos con todo el amor del mundo, con todo el cuidado y toda la sororidad, porque si no, digamos, no, yo siento que sí, está bien, critiquémonos, pero al revés, ¿por qué no empezamos a ver todo lo que hicimos, seamos más amables, ¿no? Construyamos juntas, que el Estado pueda construir con todas nosotras las que estamos en lugares de resistencia, como otras mujeres. Yo la verdad que en mi grupo no siento que porque vengan de otros países de Latinoamérica seamos diferentes, ni porque tengan otro color de piel, ni porque tengan otro nivel socioeconómico. Ellas me aportan a mí, yo aporto a ellas, no importa. Entonces, yo quiero, porque estoy todo el tiempo, si no, escuchando muchas críticas, y a veces, no sé, en un día con la red le mandaste a una abogada que en realidad está tratando de cubrir su cuota de luz, pero si vos le mandás a alguien que está con una urgencia, esa abogada, que es Melissa García Bosben, por ejemplo, que yo trabajo mucho articuladamente, yo sé que deja todo y sale a cuidar a la compañera. Y en todos los espacios donde estoy sucede eso. Cuando hay alguna en peligro o alguna necesita algo, estamos todas. La que puede va y sale, acompaña, hace la denuncia. Porque en la justicia, lamentablemente, no hay perspectiva de género. Lamentablemente, en los lugares donde reciben las denuncias, no hay perspectiva de género. Entonces tenemos víctimas fatales todos los días. Y eso creo que no es lo que queremos.
Ninguna puede querer eso. Y para eso, no sé, creo que ya tendríamos que estar un pasito más y no pensarnos blanca, rubia, académica, no académica, pensarnos en esto, pensar que, por favor, me quiero levantar a la mañana y no tener 5 pedidos de auxilio y no leer en un diario que murió una de nosotras. Entonces creo que ya no estamos para cuestionarnos cosas tan básicas como y darnos así. Tenemos que juntarnos, unirnos, que el Estado esté presente con todas las redes que ya están funcionando y el Estado no llega, digamos, que utilicemos todas las herramientas que tenemos. Yo sociabilicé la escritura y dejé de lado dejar de escribir libros para sociabilizar la escritura y generar un espacio de resistencia. Y en ese espacio de resistencia, que son todas latinoamericanas, no nos percibimos diferentes. Porque todas las historias de todas las mujeres, estoy segura que armamos una ronda y todas, pero absolutamente todas, vamos a compartir que hemos sido tratadas de alguna forma que no nos gustó en este patriarcado. Y eso nos une, y ese amor es el que tenemos que potenciar, que no nos digan más que el amor no es fuerte, que no nos digan más que la sensibilidad no es fuerte. Es fuertísima, es lo más fuerte que tenemos. Bueno, eso quería aportar. Igual no era una crítica, me parece, al movimiento de mujeres, al menos yo lo que estaba diciendo era lo contrario, que el movimiento de mujeres tiene toda una historia de incluir cada vez más, de preguntarse a quién está excluyendo e incluirlo, ¿no? Que si las feministas burguesas tuvieran una perspectiva de no considerar otras realidades como las de las afroamericanas, de la clase trabajadora, que si tuvimos una posición, o que si tuvieran una posición heterosexual de no considerar a las mujeres que sufrían homofobia, digamos, el movimiento se fue ampliando cada vez más gracias a la incorporación de un montón de perspectivas que daban cuenta de que había mujeres, porque las mujeres no son un colectivo homogéneo que es todo igual, sino que había mujeres con otras realidades que estaban sufriendo distintos tipos de opresiones, y me parece que esa es parte de la dinámica, y en ese sentido es un movimiento muy poderoso, porque a diferencia de, como decía Mónica, es un movimiento transversal, ¿no? Que digamos puede, como son las marchas de hecho Ni Una Menos, ¿no? Que vemos una diversidad muy grande de clases sociales, de de los movimientos LGTBI, hasta varones que critican hoy en día el sistema patriarcal, la cultura. Entonces me parece que toda esa pluralidad justamente lo hace un movimiento muy rico y muy autocrítico, porque en la mayoría de los movimientos esta autocrítica, no hay lugar para esta autocrítica. En un partido político vos te tenés que alinear con lo que dice el partido político, y es mucho más difícil decir, ay no, se está excluyendo, ¿no? Hay una línea. Me parece que el feminismo tiene esta cuestión de sacar a la luz los debates y de animarse a poner sobre la mesa las diferencias para incorporar cada vez más personas, y justamente para combatir la exclusión, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Y coincido con vos en que en eso las mujeres compartimos un montón de exclusiones, como decías vos, por ejemplo, comparto lo de la justicia, ¿no? Hay una perspectiva androcéntrica en la justicia que sigue siendo misógina, que sigue siendo patriarcal, y eso nos atañe a todas, desde la mujer que tiene un problema por la tenencia de sus hijos, hasta la mujer que sufre violencia institucional y tiene que acudir a la justicia, digo, a todas las clases sociales y demás, ¿no? Pero bueno, quería solo hacer esa aclaración, que al menos yo no había hecho una crítica al movimiento de mujeres, sino más bien lo contrario, ¿no? No, igual nunca lo dije por una cosa, así como lo plantea Florencia, yo también quería aclarar, digo, cuando hablamos de racismo y de los desafíos del feminismo, es para que el feminismo crezca, ¿no? Uno de los desafíos del feminismo es entender que aunque para nosotras todas seamos iguales, no somos todas iguales, porque no lo somos, porque existen otros sistemas de desigualdad y de opresión, porque América toda fue construida sobre la colonización. Esa colonización construye el país y la sociedad, que destacaba Florencia desde la literatura, porque nos construyó, María, creo que por ahí está María, hablaba del preámbulo de la Constitución Argentina, y yo soy abogada,
tenemos ese hermoso preámbulo, pero también tenemos el artículo 25 de la Constitución que dice: el Estado argentino fomentará la inmigración europea. Y por eso vos sos inmigrante y rubia y estás en Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que adoro, pero que es profundamente racista, y seguramente vos no viviste el racismo en primera persona, pero sí veo que lo conocés, porque no es lo mismo ser una inmigrante rubia y europea que ser una inmigrante boliviana en nuestro país, y las formas de vivir la violencia tampoco es igual. ¿Sí? Una inmigrante rubia europea va a una comisaría a hacer una denuncia, la van a tratar de una forma, y si sos boliviana te van a tratar de otra. Digo, y estoy Sí, en vi que de hecho, sí. veo No, las de denuncias. hecho, cuando yo voy a acompañar a las comisarías, digamos, a mí me toman la denuncia de una manera y a las personas que estoy acompañando de otra. Como feminismo, Yo eso lo tengo completamente entendido. Estoy diciendo que dentro de las redes nosotros nos manejamos sin diferencias. Yo No, cuando bueno, alguien sí, en claro, pero me llama... si no vemos que las diferencias existen, porque más allá de las redes, que es cierto, yo ocupo un lugar en el Estado, entonces lo que tenemos que hacer es que el Estado deje de ser estructuralmente racista. No estoy hablando del feminismo como yo soy parte del movimiento feminista, pero hoy estoy en una responsabilidad institucional y todo mi esfuerzo está puesto en analizar las condiciones que tenemos en la sociedad para modificar las estructuras del Estado que siguen construyendo una sociedad racista, clasista y patriarcal. Si nosotros no modificamos la justicia, ¿sabes? Lo que va a seguir pasando es que en la justicia a todas el patriarcado nos va a atravesar, pero nos va a atravesar distinto. Porque si vos tenés plata para tener un buen abogado defensor, o si tenés el contacto para que las compañeras de Abofem te patrocinen, te van a patrocinar. Y si no, vas a terminar en una defensoría atosigada de gente y maltratada por todo el sistema judicial, como lamentablemente le pasa a la mayoría de nuestras compañeras. Creo que ese es el desafío, poder encontrar las diferencias para quienes... Yo creo que el feminismo tiene un beneficio, si se quiere, con respecto al resto de los movimientos de liberación, que es transversal. Es cierto, Flor hablaba de la transversalidad. Esa transversalidad nos ayuda porque dentro de este movimiento tenemos mujeres educadas y mujeres que son parte de las barriadas populares que no lo son. Nos ayuda tener compañeras de sectores sociales que son más escuchados. Lamentablemente las compañeras más oprimidas, las compañeras racializadas, tienen menos acceso a esos medios de comunicación que permiten que nos podamos expresar todas. Yo, la verdad es que estoy muy orgullosa de dónde me crié. Ahora, yo me crié en un barrio popular de Dock Sud, entre Dock Sud y La Cañada, que es un barrio popular de Bernal. Ahora, que hayan llegado a posiciones de poder y de poder expresarse así, compañeras mías de algunos de mis barrios, no hay muchas. Mis compañeras de colegio no llegaron a la universidad pública. Perdón, compañeras, creo que todo el debate es sumamente rico. Todo lo que estamos escuchando es válido, todas las posiciones son válidas. A nosotros desde el interior creo que vivimos lo que dice Victoria de una manera muy especial. El patriarcado en el interior del país, especialmente en la provincia de Corrientes, que es una provincia muy conservadora, vivimos todas esas diferencias de manera muy especial, y el feminismo se encuentra con muchísimas barreras culturales, económicas, políticas sí, yo quería agregar, y sociales. Si se puede, ¿puedo? Y sí, hola. Yo creo que uno de los grandes... Sí, te escucho. Por eso coincido también con lo que dice Victoria y digo que el feminismo tiene un gran desafío político, económico, social y cultural acá en Corrientes. Nos cuesta mucho, pero creo que hemos avanzado, y es así lo que decía Victoria en términos de la xenofobia. Por ejemplo,
Nosotros recién en Corrientes empezamos a recibir comunidades en el mercado, por ejemplo, de origen colombiano, y no por todo el mundo son bienvenidos, o sea, todo el mundo acá en la provincia, ¿no? O sea, hay ese sesgo, digamos, proclive a la xenofobia justamente por el solo hecho de ser bolivianos o peruanos o bolivianos, y que brasileros simplemente porque ocupan la estructura pública, porque la educación también tiene que ser compartida con ellos, o sea, lo vivimos. Y creo que la mujer particularmente es más víctima que el hombre en este aspecto. No sé qué decía que la compañera, qué gusto poder charlar con vos y compartir estas ideas contigo que has nacido en Argentina. Mónica. Sí, gracias y valoro muchísimo el trabajo a nivel municipal, así que enhorabuena y gracias por vuestro trabajo. Yo quería aportar al debate que creo que uno de los grandes retos que tenemos que afrontar desde el movimiento feminista transversal no es quizás buscar liderazgos femeninos, sino buscar feministas, ¿no? Claro. Yo creo que gran parte del esfuerzo que se hizo del movimiento en general, con las leyes que han servido, por ejemplo en España la ley que se llama cremallera, que significa cierre, ¿no? Que todo partido político tiene que incluir una mujer y un hombre, una mujer y un hombre. En definitiva, el desafío es más política para hacer otro tipo de política, ¿no? Yo creo en una política transformadora, una política que convierta la educación en ese ascensor social. Yo soy hija adoptada, vengo del interior de Corrientes, con miles de problemas, con miles de dificultades, con una desigualdad social tremenda, con una desigualdad económica tremenda. Y sin embargo, estoy en el Parlamento Europeo, y eso fue gracias a la educación, gracias a la educación pública. Y obviamente por esfuerzo propio, pero gracias a que tuve unos padres que me adoptaron, que me educaron y que me mandaron a la escuela pública. Pero lo que quiero decir es que en la medida en que seamos más mujeres en política, ese es el reto, ¿no? Más mujeres para otro tipo de política. Y también abro el debate sobre quizás el ponernos objetivo de defender un discurso, defender liderazgo feminista antes que el liderazgo femenino, ¿no? A mí me parece muy importante que haya una ley que obligue a todos los partidos políticos a poner una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, para que no sean siempre los primeros puestos de la lista los que entren hombres y los últimos que quedan sean las mujeres. Pero no todo obviamente se combate con las leyes, ¿no? Lo que tiene que cambiar es nuestro sistema educativo y cómo comenzamos desde chico en esto, ¿no? En Europa hay un debate abierto con el tema del feminismo, porque hay cosas que quizás en Latinoamérica y en concreto en Argentina están aún más avanzadas, ¿no? En España todavía estamos con un debate muy intenso, fundamentalmente en las filas de la izquierda, o sea, en los partidos de izquierda, sobre cómo se concilia el movimiento feminista con el movimiento LGTBI. Y digo LGTBI sin meter la letra Q, porque todavía no hay un consenso. Eso en Argentina, y al menos las compañeras que tengo, está mucho más avanzado. Yo no entiendo un movimiento sin el otro, o sea, no entiendo el movimiento LGTBI que no vaya de la mano del movimiento feminista, porque fueron los que ayudaron, fueron las mujeres, fuimos las mujeres las que ayudamos a salir del armario, ¿no? Y a que se concilien las políticas públicas que han ayudado a millones de personas. Y por cierto, tengo un debate el viernes con las compañeras chilenas a propósito del orgullo, para avanzar y que la ley que en Argentina fue posible se pueda extender cada vez más en el resto de países latinoamericanos. Bueno, pues quería dejar un poco ese debate, la importancia de ser más mujeres, de luchar desde dentro y de que defendamos un liderazgo feministas, ¿no? Y no quedarnos con que no, se pone una mujer de portada, pero que no tenga incorporado un discurso feminista. Muchas gracias. Bueno, yo desde este lugar que ocupo, en realidad quiero hablar de la educación, porque soy educadora antes que nada. Y en eso me quiero detener en algo que decía Victoria, que decía que tenemos que ir deconstruyendo el lenguaje. Y lo tenemos que hacer desde los primeros años de vida. Me toca muy de cerquita que todo lo malo, todo lo feo está relacionado con lo negro.
Y entonces ya desde chiquitito empezamos a ver que cuando en la educación y desde el lugar que nos toca las señas por ahí, ya viene una rubia y esa va a ser la dama. Esa va a ser la damita de nuestros actos patrios. Y siempre estamos buscando el negrito, y en los cuentos también siempre el personaje malo es el negro. Y yo esta propuesta que leía de Victoria, en realidad me tocó muy de cerca, y es eso, porque yo creo que, como decía, somos fruto de la educación pública y debemos seguir apostando a la educación pública, porque la que estamos acá, gracias a Dios, a pesar de que hubieron gobernantas que decían que la gente humilde no llegamos a la educación pública, y sí lo podemos hacer, y somos la prueba de que estamos ocupando un lugar importante. Y al ocupar estos lugares, sobre todo en estas provincias donde el patriarcado se siente con mucha fuerza, y no solamente se lo siente, sino se lo honra y se lo pone arriba. Entonces a la mujer es más difícil, porque tampoco encontramos la sororidad que yo estoy viendo en ustedes. Esa sororidad que celebro y que tenemos que seguir buscando. Es decir, por ahí cuando llego y escucho mirá que viene la concejal con mirada verde, y eso ya es un punto, ya es una estigmatización para mí. Entonces, ahí es donde yo creo que la educación tiene un punto importante, y ahí en eso quiero rescatar el de deconstruir el lenguaje y trabajar a cada uno desde el lugar que nos toca, porque tenemos un lugar preponderante, y demostrar eso de que a pesar de las estigmatizaciones, a pesar del color de piel, sí podemos demostrar que cuando ocupamos un lugar lo hacemos pensando en el otro y tratando de mejorar la condición de la otra, que sí está oprimida. En nuestras provincias, donde por ejemplo una mujer dejó un lugar en una banca y el patriarcado no dejó que sea ocupado por otra mujer, esa banca que quedó fue ocupada por un hombre, a pesar de que todo indica que tendría que haber sido una mujer. Y entonces, ¿qué discurso tenemos que dar ante esa cosa que no demostramos, no supimos demostrar? Porque la provincia creo que todavía falta avanzar, falta sororidad, como decía, como ustedes la están demostrando, nos falta animarnos. Cuando en nuestras provincias, y Mónica lo sabrá más que cualquiera, donde todavía el patriarcado se impone. Y otra cosa, que las mujeres tenemos que sufrir el que nos recorten en la foto, porque siempre van a salir primero ellos, siempre la mujer, cuando más se la recorta, estoy mejor reconocido, y entonces ante eso seguimos estando. Y ustedes son ejemplos para celebrar, para que nuestro pueblo puedan ver que existen mujeres sororas como ustedes, que están avanzando y que nos invitan y que nos ayudan a nosotras también en avanzar, y volver a hacer hincapié, donde hombres referenciales muestran su alto grado de misoginia. Yo quiero hacer hincapié en cómo tenemos que actuar cuando nos preguntan, porque se celebra una actitud misógina, donde un periodista, donde los medios de comunicación atacan a una mujer por el lugar que ocupa, por el rol que ocupa. Doy un ejemplo específico a la vicepresidenta de la Nación, donde se la compara con el cáncer. En eso me parece que nos está faltando un poquito avanzar, y nosotros también manifestarnos, y no está bien, y demostrar, educar, que eso no nos hace bien. Ataca, porque no solamente lo ataca la está atacando en su condición de mujer, y es ese el debate que debemos que dar, y también celebrar que en encuentros con jóvenes universitarios, es como que ellos se van deconstruyendo de a poco, y están siendo pioneros en estas sociedades patriarcales, como es donde nos movemos con Adriana. Así que la presencia de ustedes es sanadora, sobre todo es sanadora, porque nos demuestran que no estamos solas, y nos dan fuerza a trabajar en sociedades como las nuestras,
Así que por eso, chicas, es muy importante el aporte. Se nota la sororidad, como yo vuelvo a aclarar. Fíjense, esa palabra no está instalada en nuestra cultura. Cuando hablamos de deconstruir el lenguaje, estamos hablando de otras cosas que tenemos que ir incorporando. Y me parece que ahí tenemos que estar las señas, ahí tenemos que estar. Esa es la educación. Y mostrábamos, venía re contenta, por ejemplo, ahora en esta época de pandemia, se tomaban los contenidos prioritarios y había objeción porque entre los contenidos prioritarios, porque también trabajo en una secundaria, venía educación sexual integral y hablar de la perspectiva de género. Tenemos que tocar este tema, no es medio... ¿Eso es un contenido prioritario? A eso voy. Yo lamento, pero me tengo que ir porque tengo que dormir. Mañana a las 8 tengo que estar en el Parlamento. Solamente aplicando la sororidad, que también lo explicaba la compañera concejala de Mercedes, no puedo irme sin dejar el apoyo y la sororidad que estamos haciendo desde el Parlamento Europeo con la campaña mundial a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Veo a Cecilia con el pañuelo, yo no lo tengo aquí porque estoy en mi casa, lo tengo en mi despacho, pero efectivamente me siento afortunada y me siento contenta que en el mes de febrero hubo una representación del Parlamento argentino, vinieron 5 diputadas de 5 formaciones políticas diferentes de la Argentina a defender lo que esperemos que cuanto antes sea ley, ¿no? Una ley de educación sexual y reproductiva que garantice un aborto seguro, libre y gratuito y en la sanidad pública. Las mujeres que vivimos en Europa hace muchísimos años que ya gozamos de ese derecho y por lo tanto la sororidad es para que estemos donde estemos en el mundo, este movimiento que ya está siendo mundial lo podamos conseguir. Así que esto es muy difícil hablarlo en corriente. Yo lo hablaba en privado con Perla y le decía, puedo decir esto porque yo no me puedo callar con esto. Pero es que afortunadamente hubo una diputada correntina que vino al Parlamento Europeo, por eso lo cito. Y me parece importantísimo que las filas más conservadoras en otros partidos, aunque no coincidamos ideológicamente, podamos defender este tema. Esto es la transversalidad que necesitamos y por eso no podemos dividirnos entre nosotras en un tema que miles y miles de mujeres están muriendo. Nada más, muchísimas gracias, Victoria. Me encantaría seguir charlando contigo, con María, con Florencia y con Cecilia. Y nada, espero podernos encontrar a través de Perla, tenéis mi teléfono, y bueno, comunicarnos y vernos en cuanto sea posible. Muchísimas gracias. Encantada de haber compartido contigo este momento para toda la audiencia de Mercedes. Bienvenida a este espacio virtual y te damos muchísimas gracias y ojalá sea la primera de las tantas veces que podamos charlar contigo. Gracias. Claro que sí, un gusto. Yo quiero aprovechar, yo también tengo otro compromiso y quiero saludarlas. La verdad es que para mí es muy importante poder participar de este espacio. Y creo que la pandemia nos da la posibilidad de haber descubierto esta herramienta que es el Zoom y que nos permita encontrarnos entre nosotras. Para la compañera de Corrientes que hablaba acerca de la educación, es fundamental si nosotras fuimos capaces de deconstruir el lenguaje, de incluirnos a la fuerza y de hablar de nosotras y nosotres. También tenemos que ser capaces de explicarle a la gente que el día negro sea malo, tiene que ver con que hay una mirada de que todo lo negrito, lo pardito, lo no rubio es malo. Tal vez para poder vivir eso y para poder pelearlo como lo peleamos, necesitamos personas como Flor, como María, que se ponen en este lugar porque sienten empatía. Y también necesitamos otras, como yo, que cuando iba al colegio quería ser dama antigua, y siempre me ponían de negrito que vendía mazamorra con el vestidito a lunares, aunque creo que no existían los lunares en esa época.
pero siempre me elegían, o de masa morrera o de vendedoras de velas. Y me quedó un gran trauma. Pero creo que tenemos que ser muchas, muchos, quienes peleemos contra todo tipo de desigualdad. Ese es el desafío. La desigualdad territorial también se expresa en que en la ciudad donde vivo yo, en mi barrio, yo vivo en San Telmo, sea más fácil hablar de eso que lo que es seguramente en Mercedes. Pero en Mercedes Corrientes también hay personas comprometidas con ustedes para romper con esa desigualdad. Sepan que acá, en la ciudad, en el INADI, en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, en mí y en todo el equipo de trabajo tienen aliades que vamos ahí a ayudarlas. Muchas gracias por este encuentro. Gracias a todas, a Florencia, Ceci, a María, Moni, la verdad, Mónica, un gusto haberte escuchado y conocido a través de esta vía. Ojalá que también nos permitamos volvernos a encontrar. Y bueno, voy a buscar, Florencia, alguna de estas investigaciones que haces de literatura, me gustaría poder leerla. Para Florencia. Y ya que se habló de la paridad, también a reconocerle a la compañera Victoria que mucho hizo para que la paridad fuera ley en el Congreso, ¿no? A mí me parece que el tema de que en los últimos 5 años en todos los ámbitos, eso iba a decir, que como que en todos los ámbitos se reclame la paridad en relación a lo que decían desde allá, es muy importante, porque si bien sabemos que a veces entran feministas y a veces no, porque no todas las mujeres son feministas, yo creo que el hecho mismo de reclamar la paridad en todos los ámbitos visibiliza la lógica de acaparamiento de poder patriarcal que lleva años, porque no pueden hacer la vista gorda, digamos, en los sindicatos, las cúpulas, la mayoría de los sindicatos siguen siendo masculinas y eso impide instalar determinados reclamos, ¿no? Y así ha pasado en muchos, las músicas han conseguido una ley porque en los festivales de música acaparaban, ¿no?, los varones los espacios. Bueno, en la literatura nosotras tratamos de hacer lo mismo. Yo desde mi trabajo trato de visibilizar el trabajo de las escritoras, ir repensando ese canon, ¿no? Y pienso que todas, desde cada espacio en que estemos, está bueno ir visibilizando esas lógicas que nos han excluido históricamente. Y bueno, y permitir la incorporación no solo de las mujeres, sino también de las diversidades, ¿no? O sea, coincido con vos, Mónica, de que acá, bueno, en Argentina tenemos un movimiento LGTBI muy poderoso desde hace muchos años, que de hecho la ley de identidad de género se le debe a la militancia del movimiento trans, no fue una conquista del feminismo, sino de las propias personas involucradas. Y bueno, y el hecho de que el Encuentro Nacional de Mujeres se haya renombrado como encuentro plurinacional y no nacional, que también es un reconocimiento a las comunidades, no solo de mujeres, sino de travestis, trans, lesbianas, bueno, no binarias, habla de esta capacidad que decíamos para incorporar cada vez más en vez de excluir, ¿no? Así que bueno, en ese sentido sí veo que en Europa hay un debate mucho más duro con esto, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a Mónica y a Victoria por acompañarnos. La verdad es que enaltecieron, muchísimas mujeres las han estado viendo y siguen conectadas a la red. Quiero aclarar algo y destacar también el aporte, porque sabíamos que al ser varias mujeres el debate se iba a tornar más que interesante y se iba a extender más de 1 hora. Es entonces que Cecilia De Becci tenía programado a las 18 horas su presentación y ella fue quien decidió ceder su presentación para que todas puedan estar juntas. Cecilia, queremos aprovechar y que nos hagas una pequeña extensión sobre violencia de género, hablar sobre eso. Bueno, yo en realidad el camino lo empecé hace 7 años, fue de casualidad, en realidad porque estaba haciendo mi primer libro, y a partir de ahí me conecté, que debe estar por ahí, con Silvia Irigaray, que es Madres del Dolor, y que ella me enseñó mucho, mucho, mucho,
sobre todo cómo afrontar, pero también me modificó la manera de ver la vida. Y desde ese lugar, en realidad empecé como a ocupar un espacio y empecé a conocer mucha gente. En ese momento eran más que nada familiares de víctimas. Y a raíz de este conocimiento, bueno, me fui como metiendo y cada vez más, y ya sentía como que no podía abarcar, digamos, yo tenía un posgrado en escritura, pero sentía que la parte de género no la podía abarcar si no hacía algo más. Porque estaba aprendiendo mucho, digamos, en territorio, haciendo cosas en la calle, pero no estaba, digamos, sentía que tenía que poder sostener esas mujeres que me escribían, me contaban un abuso, me contaban algo, y bueno, y poder derivarlas correctamente, y ver de qué manera, y también de qué manera, porque bueno, en el espacio donde nosotras escribimos también suceden muchas cosas, y yo sentía que tenía que poder sostener esto. Por eso fue que gracias a una beca de la UNESCO, que justo le estaban dando a mujeres, pude hacer una maestría en violencia de género y violencia intrafamiliar. Y bueno, y ahí sí pude realmente poder como unir esto que yo venía haciendo con la parte más académica que yo sentía que me faltaba mucho. La violencia de género, lamentablemente, por supuesto que todas las realidades son diferentes, pero atraviesa todos los estratos sociales, todos los estratos sociales. Lo que pasa es que cuando hay dinero se tapa, ¿no? Y cuando hay dinero se ejecuta de otra manera. Generalmente, por suerte, las redes y el Estado pueden llegar a las clases más bajas y también se hacen más denuncias. Entonces, yo esto de decir, bueno, porque una mujer tiene un color de piel, ya quisiera pasar esa página, porque digamos, si hay una mujer que está sufriendo, nosotras tenemos que sentir que podemos ir a sostener a esa mujer y empoderarla, venga de donde venga y esté donde esté. Yo entiendo que yo lo digo desde un lugar muy pasional, porque es desde donde lo milito, y entiendo que después toda esa realidad quizás no puede suceder en otros espacios. Entiendo que todas las realidades son diferentes, eso lo entiendo perfectamente, pero digamos, eso no impide que nosotros, las que quizás tuvimos el privilegio de estudiar, podamos poner eso al servicio de otras mujeres, ¿no? Digamos, y ahí se van armando unas redes que yo las quiero potenciar, cada vez quiero que sean visibles y que se potencien y que se vea realmente el trabajo. Porque digamos, si vos durante 6 horas estás ayudando a otras mujeres de tu vida, ¿no? Estás ayudando a otras mujeres y además tenés que trabajar para ganar tu dinero y además tenés que criar a tus hijos o tus hijas. Y yo creo que nos unen mucho más cosas iguales que diferentes. Y a mí me gustaría retomar esta idea. Si nosotras no vemos que nos unen mucho más cosas, nos igualan como mujeres que hemos sufrido muchísimas cosas, entendiendo que quizás la otra sufrió más por cierto color de la piel o cierto lugar donde está, pero entendiendo que todas hemos atravesado por cuestiones patriarcales, absolutamente todas. De hecho, yo me crié en una casa sin papá, o sea que, digamos, sé lo que se vive, ¿no? Tener como la figura paterna ahí que está protegiendo un hogar, y sé las consecuencias de eso también. Entonces, creo que pensar que una persona que porque quizás está bajo a mí no me asusta nada. Digamos, si yo tengo que ir en contra de una persona que es poderosa, pero que es un violador, a mí no me importa. Digamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotras nos tenemos que empoderar entre nosotras, todas, con lo que podemos dar, y nos tenemos que unir, y ahí vamos a ser más fuertes, desde ese lugar. Entonces, la violencia de género está atravesando todos los estratos sociales, atraviesa todos los estratos, y en las provincias muchísimo más, porque el patriarcado está mucho más arraigado, porque hay una jerarquización,
porque es mucho más difícil entender qué es esto. Para la gente es como, ¿qué es el feminismo? ¿No? Son estas locas ahí de Capital que están gritando, ¿no? ¿No? ¿Qué es? Eso sucede en las provincias, se lo preguntan mucho, ¿viste? Entonces, que el amor no duele. Yo lo que les quiero decir a las mujeres es, el amor no debe doler, nunca debe doler. Tenemos la posibilidad de construir otra cosa, no están solas. Somos muchas, pero muchas acá de este otro lado, muchas, que estamos para contenerlas, que estamos para ayudarlas, que estamos para acompañarlas, que estamos para hacer lo que sea, porque el amor no puede doler nunca, 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 nunca tienen por qué aguantar algo que les grita, que los violenta, nunca. Pueden salir de esa situación, se puede salir con ayuda, pero se puede salir. Entonces, este espacio a mí me encantaría que lo pudieran escuchar muchas mujeres, que dejemos de naturalizar cosas que no son naturales, y todo eso lo hace el feminismo, y por eso nos atacan tanto y a veces nos tienen tanto miedo, ¿no? Y bueno, y la manera que tienen es esta, ¿no? Que bueno, que la rubia, que la negra, que la que estuvo, que la... No importa, o sea, yo ya no quiero ni siquiera plantear ese tema, porque me parece que tenemos que estar unidas desde otro lugar, ¿no? Tenemos que estar unidas, muy unidas. Entonces, vamos a militar con el amor, ¿no? Con el amor, pero del bueno. El que si te escriben a la mañana, yo sé a quién la puedo derivar a esa persona, y sé que esa persona va a tener un buen seguimiento, y sé que alguien que estudió psicología va a donar su tiempo para eso, y otra persona que estudió derecho va a donar su tiempo para otra, y otra persona que puede abrazar, porque quizás es lo que sabe hacer, o que es lo que quizás, por ejemplo, a mí me gusta más hacer, puedo acompañar desde ese lugar. Entonces, veamos eso, ¿no? Veamos lo que logramos hasta acá, lo que tenemos, y vamos a empoderar a eso. Porque la violencia está, la violencia existe, y la violencia machista existe todavía. Por más que acá en Capital veamos que avanzamos muchísimo, existe muchísimo. O sea, los números, por favor, sabemos perfectamente los números de los femicidios. Todas lo sabemos. Te interrumpo porque quiero hacer un aporte. ¿Desde dónde comienza la violencia? La importancia de que a veces, incluso nosotras como mujeres, repetimos palabras que ya son violentas sin darnos cuenta, como por ejemplo hace unos días me pasaba que hablaba con una amiga y me dice, sí, porque la feminazi. ¿Cómo no dimensionar el peso y el mensaje de fondo que trae esa palabra? Creo que eso también como mujeres nosotras tenemos que replantearnos bien a la hora de comunicar y de decir la importancia de quiénes lo instalaron y por qué. Eso es una cosa horrorosa. Sí, no, es que el machismo es hombres y mujeres, o sea, hay mujeres muy machistas también. Digamos, y esto empieza desde la educación. Digamos, si nosotros vemos y estudiamos un poco los países, bueno, yo hace un tiempo que vengo indagando en eso para ver cómo poder aplicarlo acá, que por supuesto es con toda la diversidad que hay acá, es diferente, pero nosotros vemos que los países donde hay más igualdad, ya desde chicos se les enseña eso, ¿no? Que las tareas de cuidado no son de las mujeres. Sí. Yo creo que es importante, igual, por supuesto que hay mujeres que tienen actitudes machistas, me parece que no, es importante hacer una salvedad en la que no es lo mismo, ni es exactamente igual, ni el machismo se ejerce de la misma manera por hombres y por mujeres, porque justamente hay una crítica que es importante hacer a las estructuras de poder y a quienes administran este poder y cómo ejercen ese machismo en contra de unas identidades cuya capacidad de daño no es igual. Y creo que ahí difiero un poco y me parece importante señalarlo. Yo conozco muchas mujeres machistas, como conozco muchos hombres machistas, pero no conozco ninguna mujer que que su machismo le garantice los privilegios y el corporativismo que el machismo de los varones sí garantiza, y que el machismo sea una forma de sostener el poder en una estructura. Entonces creo que
no creo que es importante recordar que el machismo, de hecho la misoginia, que es, según una definición súper interesante, es como la policía del patriarcado, ¿no? Como estas actitudes que siempre que las mujeres se salen un poquito de orden, te dicen, no, ordénate en este sistema. Y que finalmente esas son actitudes que sí corresponden a sostener el poder en unas manos. No es aleatorio, ni es caprichoso, ni es solo por una cuestión como de la crianza que se puede cambiar tan fácilmente. Esto es una disputa por poder, y el poder se representa en unas instituciones. Entonces, obviamente, ahora decimos, listo, la paridad es un avance en ese sentido, pero no es suficiente porque no siempre las mujeres que entran según esa paridad nos garantizan derechos, porque no siempre la representación garantiza derechos. Pero acá lo que estamos disputando es poder, no es algo menor que eso, por lo cual sí creo que el ejercicio de ese poder se expresa y discrimina y violenta a unas corporalidades y a unas identidades de manera muy distinta que lo hace con otras. Así que a mí estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres es necesaria la unión. Creo que se está haciendo, creo que el objetivo del feminismo es ese. Estoy de acuerdo con Florencia en señalar que una de las cosas maravillosas que tienen los feminismos que hemos empezado o a los que nos hemos sumado con el tiempo es la capacidad de crítica, ¿no? Creo que la presunción de perfección es una cosa muy patriarcal y que si nosotros queremos hacer construcciones reales que tengan cambios eficientes y materiales en las vidas de las mujeres, tenemos que poder criticar nuestros movimientos y tenemos que poder decir que a veces nuestros feminismos se han construido en algunos territorios y han discriminado de alguna forma a otras mujeres, pero como decía Florencia, cada vez el feminismo se abre más, cada vez los feminismos se piensan más en un sentido más amplio que solo las mujeres sí, como también señalaron toda la discusión sobre las mujeres trans, que yo creo que al menos está saldada en la mayoría de ámbitos en los que discutimos. Pero sí me parece importante resaltar y destacar que sí nos encontramos con mujeres machistas, pues porque es un sistema machista, el sistema patriarcal, pero que no es lo mismo una mujer machista que un hombre machista, porque hay uno que sí ostenta un poder, ¿no? Y que esto finalmente es muy lindo y es muy simpático y nos abrazamos un montón, pero que lo que estamos disputando es algo que vamos a tener que arrancar. No es algo que que nos van a dar de manera amorosa. Y esa discusión siempre es fea de tener y siempre es un poco compleja y entra en un territorio menos agradable incluso para los varones con los que hablamos, ¿no? Porque obviamente nosotras creemos que los varones tienen que ser aliados, por supuesto, de las luchas feministas, pero eventualmente van a tener que ceder poder y nadie quiere ceder poder. Entonces creo que ahí yo tendría o procuraría no poner el foco sobre las mujeres machistas, sino pensar cómo se construyen esas actitudes y esas dinámicas. Y también destaco que Argentina pues tiene una ley, la Ley de Educación Sexual Integral desde el 2006, que es bastante interesante en términos de construcción fuera de los estereotipos sexogenéricos, y creo que es un avance muy importante y va a ser, y vemos también con las generaciones más jóvenes que como criades, la ESI, una perspectiva mucho más igualitaria, con mucha menos discriminación en términos sexogenéricos, y eso también es algo que tiene la educación, pero que finalmente hay una disputa política que es y que sigue presente y que sigue latente, y que lo retomaba también en una intervención que hicieron que me parece súper bonita, bueno, todo el tiempo nos preguntamos quienes también hacemos o participamos de espacios políticos, cómo vamos a hacer de nuestra política una política feminista y cómo vamos a jugar dentro de la política partidaria, que es una institución súper patriarcal, siendo feministas. Y creo que eso es algo que es muy interesante porque nos remite a esta disputa de poder que finalmente estamos haciendo, y que bueno, en ese sistema, mujeres con actitudes machistas habrá, seguirá habiendo, las tenemos nosotras todavía, por supuesto, pero mujeres con todo el poder que gracias a esas actitudes logramos obtener, me parece que no es la misma situación. No, pero está bien lo que planteaba Perla, que yo le di la razón en eso, es que a veces, digamos, está tan arraigado en algunas personas, sobre todo a veces en las provincias, que creo es lo que está tratando de explicar Perla,
que tienen actitudes machistas, por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, sino no. Mencionaba en específico el ejemplo de una mujer, pero me refería al que sin querer, mujeres y hombres, repetimos palabras que son tan ofensivas y ni siquiera las pensamos. Sí, naturalizamos muchas cosas, sí, naturalizamos muchas cosas. Pero bueno, estamos todos aprendiendo, y vamos aprendiendo en esta desconstrucción porque estamos todos desconstruyéndonos todos los días. De hecho, creo que igual las que estamos en este camino también nos equivocamos y tenemos muchas cosas para corregir. Lo que yo trato de decir, cuando ella me dice lo del abrazo, no lo dije de una manera amorosa ni irónica, sino que lo dije en la parte de contención de víctimas. No lo dije para salir a la lucha a la calle, porque ahí no estamos, por supuesto que la lucha no tiene que ser tan amorosa ni tan tibia, y de hecho no lo es. Pero sí me refiero que dentro de nuestras redes, eso es lo que tiene que prevalecer. Porque ya afuera es bastante hostil, ¿no? Como que para que encima, adentro de nuestras redes, sucedan estas cosas. Sí. Y bueno, y a veces sí, dentro de las propias redes a veces suceden cosas que no están bien, y sí tenemos autocrítica, y sí lo podemos resolver. Y de hecho lo resolvemos. Pero sí, lo que vos decís, Perla, sí sucede, y creo que en las provincias está mucho más arraigado. En Uruguay, si bien las leyes son muy avanzadas y todo, igual también es una sociedad machista, y también suceden cosas, y bueno, y de hecho acá en Argentina, que es un país que adoro, mis hijos son argentinos, yo ya me siento rioplatense, como digo, pero digamos, no es lo mismo venir de un país que del otro, y bueno, por ejemplo, nosotros no tenemos acceso al voto. Yo hace años que vivo acá y no tengo acceso al voto, por ejemplo. Después no tengo acceso a... Te interrumpo un segundo para hacerles unas propuestas a las tres. ¿Qué les parece si, comenzando con Florencia, porque las tres son autoras de grandes libros, pueden hablar sobre sus libros? Por ejemplo, Florencia con Biblioteca Feminista, que nos cuente de qué se trata. Recordarle a la gente que a través del aporte del Consejo Deliberante de Mercedes y del gobierno municipal, todos los libros tienen un 30% de descuento y que les llega gratuitamente a su casa. Así que bueno, quiero que me cuenten, comenzando por Florencia, sus libros. Bueno, sí, gracias, porque bueno, también tenemos que decir que estamos en este contexto de pandemia donde todas las actividades están dificultadas, entre ellas conseguir libros, y también eso afecta mucho a la industria, afecta a quienes escribimos, afecta a las editoriales, así que celebro, me parece que buena iniciativa que puedan tener un descuento y les pueda llegar el libro, eso ya es un montón, la verdad. Y también, antes de hablar de mi libro, quiero coincidir con Cecilia en la importancia de también en este contexto de pandemia no olvidar esto de que vivimos en un país con unas cifras exorbitantes de violencia de género y de femicidios, y que hay mujeres que le están pasando muy mal, y que las instituciones lamentablemente siguen siendo ineficientes a la hora de dar respuestas. En estos tiempos hemos visto cosas como en la provincia de Buenos Aires una oficial policía fue violada por sus 5 compañeros de la propia fuerza una noche que estaba esperando para trabajar al día siguiente. Hemos visto a la policía también agredir a una familia de una comunidad indígena, justamente, abusar sexualmente de una niña. Y esta es la policía que tiene supuestamente, uno tiene que llamar al 911 cuando está viviendo una situación de violencia, y es la gente que tiene que intervenir para darle respuesta a una mujer que en ese momento está sufriendo violencia, y esto es muy preocupante, porque si esta es la gente que tiene que ayudar, bueno, estamos en problemas, y en ese sentido destaco la importancia fundamental que están teniendo las redes de mujeres para colaborar en el abordaje de estos casos, y para que las mujeres no queden en una situación de desamparo e impotencia cuando están en una situación de violencia y te dicen, llamo y no hice la denuncia y no pasa nada, llamo al 144 y no pasó nada. Bueno, esto es muy triste, y bueno, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, y que por más que tengamos muchos temas en agenda,
nunca lo tenemos que perder de vista, porque estas son las situaciones más dramáticas de todas las que, en las que se manifiesta el machismo, ¿no? Bueno, eso solo quería comentar porque sabemos que este momento es muy difícil. Y bueno, con respecto al libro, es un libro justamente que a mí me surgió hacer después de unos años de haber participado del primer Ni Una Menos en el 2015, dándome cuenta también de que había mucha gente que se había incorporado al feminismo en estos años, y que, bueno, había algunas lecturas de la historia del feminismo, algunas autoras, algunas ideas que se habían ido planteando en los últimos 200 años, que por ahí eran textos a los que solo tenían acceso feministas más formadas o que estaban en el ámbito académico, pero no una circulación tan masiva, ¿no? Entonces la intención con este libro era hacer un libro de divulgación que un poco acercara a todas estas figuras de los feminismos, desde Mary Wollstonecraft, que yo trabajo un poco como tres cosas en el libro: las vidas de estas mujeres, porque también nos sirven para ver ¿por qué cosas? Porque lo personal es político y eso se manifiesta en la historia del feminismo, porque estas mujeres sufrieron en carne propia ciertas cuestiones que las llevaron a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, Flora Tristán, que es una autora que yo trabajo en el libro, es una autora una persona que se había casado y en ese momento no existía el divorcio, y ella tuvo la valentía de huir de su casa con sus hijos, pero los hijos pertenecían legalmente al padre, entonces se convirtió en una prófuga perseguida por la justicia y por este hombre que era un violento, que inclusive llegó a dispararle y casi la mata, ¿no? Y en medio de eso escribió un libro que quedó en la historia del feminismo que se llama Peregrinaciones de una paria, tomando esta figura de la paria para decir, bueno, todas las mujeres somos un poco parias, la mujer que se atreve, digamos, a escapar de un matrimonio en el que está sufriendo, se convierte en una paria en esta sociedad, ¿no? Bueno, y así diversas autoras a lo largo de la historia, desde, como les decía, desde la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, que también tuvo una vida, fue la mamá de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, y de hecho murió en el parto. Esto también era todo un tema, muchas mujeres morían en los partos por septicemia hasta muy avanzado, también fue un flagelo, ¿no? El tema de los partos, porque cuando dejaron la medicina, digamos, desplazó a las matronas y puso a los médicos, todavía no existía la asepsia, no se lavaban las manos los médicos, entonces atendían otros casos y después infectaban a las mujeres, y sin embargo esto se le llamaba la maldición de Eva, ¿no? Se decía la fiebre puerperal, o sea, se le atribuía a las mujeres la culpa por encima morirse en el parto. Entonces, bueno, ver todas estas cosas a lo largo de la historia me parece que permiten comprender también cómo nos constituimos las mujeres como subjetividades. Bueno, Simone de Beauvoir con El segundo sexo, que es otro de los libros que explico en Biblioteca Feminista, cómo nos muestra que las mujeres nos hemos constituido a partir de ciertos estereotipos armados desde la cultura masculina, ¿no? Desde la madre, o sea, la madre como un ideal también construido desde afuera, ¿no? Cuando en realidad las experiencias maternas son muy diversas, ¿no? Pero sin embargo todas cargamos con ciertos ideales que nos vienen de esta cultura, la mujer casada, la madre, bueno, Simone de Beauvoir toma un montón de estereotipos y sentimos culpa si supuestamente no respondemos a estos ideales que nos han sido culturalmente impuestos, ¿no? Y que también tenemos que repensar y desarmar, ¿no? Para poder encontrar nuestra propia manera de ser mujeres, de ser madres, y de tener parejas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el libro atraviesa, como les decía, distintas épocas hasta llegar al siglo XX, con autores como Judith Butler, y intenta mostrar cómo en cada época se consiguieron, se publicaron libros muy importantes de estas autoras que trajeron nuevas ideas que aún hoy las seguimos discutiendo, y también se lucharon por derechos políticos que se lograron, y cómo en la historia también muchas veces se lograron derechos y después se fue para atrás. Que esto es algo que no tenemos que perder de vista, porque ahora el feminismo está en un momento mainstream donde queda bien ser feminista, pero puede venir otra época
en la que esto no sea así, ¿no? No tenemos, por ejemplo, el aborto, ¿no? La mayoría de los países europeos y Estados Unidos conquistaron el aborto a fines de los años 60 como producto de la militancia feminista. Y hoy en Estados Unidos ya hay estados como Alabama, donde se prohibió incluso en caso de violación. Es decir, se vuelve para atrás con un derecho conquistado, ¿no? Mismo en España se volvió a dar la discusión. Entonces, bueno, tomar conciencia de la historia nos permite ver de dónde venimos y cómo seguir defendiendo las conquistas y aprender de las que vinieron antes de nosotras, por supuesto, ¿no? María del Mar, si querés contarnos sobre tu libro. Bueno, mi libro en realidad es gracias a libros como de Florencia y todas las citas que se hacen en ese libro, que creo que podemos hacer también como un ejercicio un poco, y también gracias a todos los feminismos y los movimientos feministas de Argentina, preguntarnos y ahondar y profundizar más desde como la experiencia como mujeres cis latinoamericanas, qué clase de vida queremos, ¿no? Creo que la idea del libro es básicamente hacer como un recorrido y un ejercicio por el cuerpo, y el cuerpo y el placer como un lugar de enormes aleccionamientos en la vida de las mujeres jóvenes latinoamericanas, y un poco como poner en cuestión el derecho a una vida placentera y el derecho al regocijo y también al goce, como habla siempre Luciana Pecker, y también hablar de estas experiencias banales y quizás un poco menos solemnes, pero no menos importantes de las vidas de las mujeres, y cómo nuestra sexualidad y todo el ejercicio de nuestra relación con el cuerpo sí ha sido no solo terrorizado, sino marginado, censurado, y un lugar de una enorme violencia machista y de muchísimo aleccionamiento. Entonces creo que finalmente como tratar de contar una experiencia que también es muy urbana, que creo que es una experiencia que sí se limita mucho a las clases medias latinoamericanas y a las mujeres de una generación de las clases medias latinoamericanas, pero que busca como hacer un poco la pregunta bueno, no solo nos queremos vivas, sino que queremos tener vidas placenteras, justas y libres, y vidas que también puedan ser disfrutables. Qué bueno. Cecilia, contanos sobre tu libro. Bueno, mira, a mí, bueno, de los dos, el que me parece que referencia más el tema es el de las Madres del Dolor y Madres contra el Paco. Son historias de mujeres que perdieron a hijos y a hijas en situaciones de violencia que se podrían haber evitado, pero ellas transformaron ese dolor en acción. Son todas diferentes, todas vienen de distintos lugares, de distintas realidades socioeconómicas, pero lograron juntarse con un mismo objetivo, y es que pensar que eso no le podía pasar más a ningún hijo de nadie, ni a una hija. Y con ese objetivo han logrado muchas cosas, trabajan mucho, y yo en realidad las busqué por admiración, porque es una manera que a mí me gusta, digamos, de trabajar, que tiene que ver con esta cosa de que el otro siempre me puede aportar algo, la otra me puede aportar algo, para que podamos seguir creciendo. Y el libro trata de eso, de sus historias de vida, de sus hijos. Para mí fue un honor poder trabajar con ellas. Estuvimos 2 años juntas, y bueno, y ahí sigo siendo amiga, por suerte, porque me siguen enseñando cosas, sigo aprendiendo de cómo luchar de una manera, siempre desde un lugar, digamos, poderoso, pero siempre intentando sumar y lograr los objetivos, ¿no? Porque, digamos, si nosotras nos levantamos todos los días con alguien que murió, bueno, el objetivo no lo estamos logrando, no importa de dónde vengamos ni quiénes seamos. Entonces, desde ese lugar de lucha está narrado el libro,
pero también desde un lugar muy, muy emotivo y que tiene que ver con la admiración que yo siento por ellas, y ojalá pueda seguir narrando sobre muchas mujeres más y sobre todo lo que hacen, porque acá las argentinas feministas hacen un trabajo social inmenso, inmenso, que realmente, no sé, me gustaría a veces poder comunicar cómo lo hacen, porque realmente es admirable. Todas tienen su vida, tienen sus hijos, sus hijas, sus casas, sus trabajos, porque todas no, colaboran gratis. Pero bueno, cuando a mí me maravilla el cómo trabajan en red, cómo se sostienen, y creo que eso se puede empezar a replicar en todos lados. Me parece que lo que estaría muy bueno es que eso se pudiera replicar en todas las provincias, que puedan agarrar y puedan empezar a crear las redes propias, que puedan empezar a empoderarse y fortalecerse. Así que bueno, el libro tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con reciclar el dolor y poder ponerlo en acción, ¿no? Y sobre todo ponerlo, bueno, una de ellas siempre me dijo a mí es sociabilizar la maternidad. Y bueno, y yo también con ese concepto trato de andar por la vida. Así que nada, quiero contar que como ganó un premio, es gratuito, gracias a ese premio, así que después voy a pasar el link, porque me parece que puede ayudar a otras mamás que estén en la misma situación. Bueno. Así que bueno, nada, eso, básicamente eso, son historias de mujeres que perdieron hijos y hijas. Bueno, muchísimas gracias a las tres por llevar desde distintas formas y por el compromiso para con otras mujeres en toda la sociedad. Quiero saber si del otro lado siguen Dolores y Adriana, si quieren hacer alguna otra pregunta antes de ir cerrando. Hola, sí, sí, por supuesto, seguimos acá. Y bueno, yo Atenta. tengo alma bibliotecaria, así que la literatura me apasiona y está buenísimo esto de abordar el tema de género, violencia a través de la literatura. Es esencial también desde los grados, desde los talleres literarios, empezar a trabajar el tema del feminismo, de ir quebrando patrones, de ir a trabajar, de trabajar los nuevos paradigmas de lo que significa ser nena y nene, ¿no? Entonces, me parece bárbaro todo esto y ha sido un placer. Y por supuesto que vamos a estar comprando sus libros y ojalá, chicas, las podamos traer. Acá en Mercedes tenemos 5 bibliotecas populares. Y ahora el Consejo Deliberante inauguró la biblioteca del Consejo Deliberante, nuevita, que todavía no tiene nombre. Así que las vamos a invitar a hacer un taller literario, si es que nos aceptan esa invitación. Desde ya, por favor, les pido, para hacer un hermoso taller literario con perspectiva de género, nos fascinaría. Así que queda hecha la invitación y, por supuesto, 1000 felicitaciones a todas y muchísimas gracias, Perla. En realidad, como mujer mercedeña, celebro ampliamente, como ya reitero, la presencia de ustedes, porque también ponen sobre el tapete ese concepto de que las mujeres verdes siempre están en la pavada y que no hacen nada y que solamente rompen paredes y pintan paredes, y no son mujeres empoderadas, que inspiran, que contagian. Mientras ustedes por ahí hablaban, me decía Adriana, ¿qué te parece si hacemos esto? Tenemos que traerla, tenemos que hacer acá, tenemos que formarnos más, tenemos que trabajar. Eso es inspirar, y lo están haciendo, chicas, y bienvenido a esta cultura mercedeña, para que incorporen que somos mujeres empoderadas, formadas, que apostamos a la educación y buscamos de construir de a poquito todo lo que se construyó por año. Así que 1000 gracias y las invitamos reiteradamente a cada una de ustedes. Las protagonistas, si quieren despedirse con algunas palabras. Florencia. Bueno, muchísimas gracias, muy emocionante. Sí, también
la pandemia tiene estas cosas de que de repente permite encuentros que de otra manera quizá hubieran sido más complicados, y bueno, justamente empezamos este encuentro hablando de la cuestión del federalismo y de Buenos Aires, y efectivamente a veces nos sentimos un poco desconectados. Acá también desde Buenos Aires no es ninguna panacea esto. Estoy segura que la pandemia se está viviendo mejor allá que acá, en la ciudad, en Capital, y para nosotros es también un aprendizaje. Yo siempre que tengo la oportunidad de ir a algún lugar donde me invitan, realmente siento que vuelvo habiendo aprendido muchísimo más que si hubiera ido a alguna actividad acá, la verdad, ¿no? Así que bueno, gracias por darnos este espacio, esta oportunidad de dialogar con ustedes, y ojalá podamos seguir en contacto. Muchas gracias, Florencia. María del Mar, ¿estás por ahí? Aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá esto termine pronto y podamos ir presencialmente, que me parecería precioso. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es supremamente valioso que se abran estos espacios absolutamente feministas. Y bueno, ojalá que no sea leve acá en el AMBA, que parece ser el peor escenario en este momento. Y ojalá podamos vernos pronto y abrazarnos. Muchas gracias. Cecilia, ¿estás por ahí? Bueno, Perla, un placer. La verdad que yo quiero agradecer porque para mí fue un placer esto. Siempre estamos corriendo y nunca tengo mucho tiempo para hacer, pero me encantó compartir. Bueno, quiero agradecer a la invitación a Alejandro de Font, a Diego Caram, a Marta Lastra, a vos, por supuesto, y me encantó esto de que empecemos a trabajar todas juntas, de pensar más mujeres que relatan por todas las provincias, y que esta gran herramienta que es la escritura, y que la podamos sociabilizar, que sea para todas, y que todas encuentren un espacio en la escritura para poder expresarse, vengan de donde vengan. Muchísimas gracias, totalmente. Bueno, este ha sido el debate sobre feminismo, exclusión y xenofobia. La verdad que muy rico, muy interesante, va a quedar grabado en las redes también para que puedan volver a verlo. Volver a recordarles que todos los libros tienen a partir de un 30% de descuento, que en la página www.feriadigitaldelibro.com.ar entran allí, hacen clic y ya pueden comprarlo, les llega gratuitamente a su casa. Si no tienen ningún método de pago, como ser tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Mercado Pago, tienen números telefónicos donde también van a poder hacerlo en efectivo al recibirlos en su casa. Lo importante es que el libro llegue. Ahora a continuación vamos a ir a una pequeña pausa, porque enseguida vamos a estar con una escritora correntina, Mónica Amalia Ortiz, de Colonia Liebig. Así que bueno, va a estar ella con el grupo de escritores de Apóstoles Misiones. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Perseguido por la suerte de mi destino inquietante, hoy siento que ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver, y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufra como varón, te digo de corazón, adiós, Ciudad de Mercedes.